Bien, también, muy bien. Muchas gracias. Bueno, hoy está con nosotros en Jueves de Plan México Marcelo Ebrard, secretario de Economía, a quien ustedes conocen muy bien, y nos acompañan Raúl Escalante, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo, Lorena Madrid, vicepresidenta de Finanzas del Grupo Modelo, José Antonio Alfaro, director de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo. Ellos y ella nos van a presentar una inversión muy importante para México. Después el secretario de Economía nos va a presentar el portafolio de inversiones, que es un esquema de trabajo nuevo que se ha implementado para promover las inversiones en nuestro país. Y vamos a cerrar la conferencia, como siempre los jueves, con Mujeres en la Historia, con Noemí Juárez. Entonces, Grupo Modelo primero, adelante. Señora Presidenta, secretario Marcelo Ebrard, medios de comunicación, buenos días a todos. Hoy tengo el privilegio de representar a Daniel Cochenzo, presidente de Grupo Modelo, y a los casi 30,000 colaboradores que formamos parte de una empresa icónica de México y que ha sido parte importante del progreso del país durante los últimos 100 años. Grupo Modelo es la empresa líder de la agroindustria cervecera mexicana, cuyos productos acompañan a los mexicanos en nuestros momentos de convivencia y celebración. Representamos el 1% del PIB nacional y nuestra cadena de valor abarca desde el campo hasta las tienditas de la esquina. A lo largo de un siglo hemos crecido con el país, desde nuestra primera cervecería aquí en la Ciudad de México hasta hoy llevar las marcas más valiosas y representativas de México a más de 180 países. Estamos con México como los buenos amigos, en los momentos buenos y en los no tanto. Por ejemplo, durante la pandemia colaboramos con el gobierno para la rehabilitación de hospitales indispensables para atender a la población. Hoy, señora Presidenta, venimos a renovar nuestro compromiso con el país. Con mucho orgullo, Grupo Modelo anuncia que en el periodo 2025-2027 realizaremos una inversión de más de 3,600 millones de dólares en el país, alineada con el Plan México. Esta inversión tiene 5 grandes ejes. 1. Modernizar nuestras cervecerías y fábricas verticales, lo que nos permitirá producir más con menor consumo de agua. En la última década hemos reducido en un 30% la cantidad de agua requerida para producir cerveza, lo que nos permitió, a la luz del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, ceder de manera definitiva a favor de la Conagua 20 millones de metros cúbicos de agua concesionados. 2. Impulsar la economía circular, invirtiendo en más envases retornables y en programas de reciclaje de vidrio. 3. Modernizar a nuestros clientes, sobre todo a las 300,000 tienditas que venden nuestros productos, con tecnología, créditos y mejoras en infraestructura, como refrigeradores eficientes y fachadas nuevas. 4. Reforzar la proveeduría local. Alrededor del 70% de los insumos que hoy utilizamos son nacionales, pero sin duda hay muchas oportunidades para seguir creciendo este número. Y 5. Impulsar y patrocinar experiencias positivas para los mexicanos, como lo son festivales, ferias, conciertos, deportes y entretenimiento, queriendo destacar la Copa del Mundo y las Olimpiadas. Finalmente, queremos compartirles que Grupo Modelo ya comenzó con las celebraciones de su primer centenario, siendo la primera empresa en sumarse al relanzamiento del programa Hecho en México. Señora Presidenta, en Grupo Modelo confiamos en este país, confiamos en su gente. Aquí empezó nuestra historia hace un siglo y aquí seguiremos construyendo con usted los próximos 100 años. Muchas gracias. Adelante, Marcelo. Bueno, con su permiso, señora Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Lo que les voy a presentar hoy muy brevemente es una iniciativa que la presidenta Sheinbaum nos pidió hace más o menos 9 meses y que, si me ponen la siguiente, gracias,
y que es en esencia lo siguiente. Primero, buscar al sector privado en todo el país y en el exterior para identificar los proyectos de inversión en nuestro país que tienen más impacto en empleo o que pueden tener un gran impacto en la economía de la región y de todo el país. Esa es la primera tarea. Segundo, identificar qué necesitan o qué es necesario para que esa inversión tenga éxito. Normalmente tiene que ver con muchas decisiones, trámites e instancias del gobierno. Y la tercera, que nos organizáramos entre las diferentes dependencias e instituciones del gobierno para facilitar esa inversión. Son los tres objetivos de este portafolio. Bueno, ahora, ¿en dónde estamos ahorita? ¿Cuántos proyectos hay? ¿Cuánto valen? Si me ponen la siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, al día de hoy tenemos 1,937 proyectos registrados y trabajando con estas empresas. Abarcan los 32 entidades de la República. Ahora, ¿dónde tenemos más ahorita? Baja California, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua. Pero están todos los estados. ¿Cuál es el monto de las inversiones, como por ejemplo hoy que se está anunciando 3,600 millones de dólares, que están dentro de este monto que les presento el día de hoy? El monto de inversión de este momento al término de la actual administración son 298,000 millones de dólares de inversiones. Esto más o menos representa el 16% del Producto Interno Bruto de nuestro país. 298,000 millones de dólares, Presidenta, es lo que tenemos el día de hoy. Me preguntaba alguien, oye, ¿no se han cancelado alguno? Ninguno ha sido cancelado hasta hoy. Es importante que lo sepamos, porque luego se dicen cosas que no son. Ningún proyecto se ha cancelado. Estamos concentrados ahorita, así nos lo pidió la Presidenta Sheinbaum, en 446 proyectos que tienen diferentes tipos de retos, que tienen que ver con agua, medio ambiente, energía, economía, la propia Secretaría, infraestructura, entre otros. Tenemos que resolver estos 446 para que vayan al mismo ritmo que el restante 1937 que les comentaba yo ahorita. Tiene que ver con industrias manufactureras, energía, agua y gas. Hay una gama muy amplia de inversiones que ya en otra ocasión, si me lo permite la Presidenta, pues hago una presentación más detallada. Pero esto es para que ustedes tengan el cuadro, que es lo que me pidió la Presidenta Sheinbaum, de dónde estamos con este portafolio. Bueno, pues aquí estamos. 1,937 proyectos confirmados, informados por las empresas, verificados, 298,000 millones será la inversión, como la que hoy nos acaba de anunciar el Grupo Modelo. Entonces, Presidenta, pues es donde está el portafolio a esta fecha. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, pues quiero aprovechar para agradecer al Grupo Modelo, no solo por la inversión en el país, sino ahora que lo mencionaron, cuando fui jefa de gobierno, nos ayudó Grupo Modelo a remodelar un hospital, un centro hospitalario, vamos a decirle así, que se había construido en la administración anterior a la que nosotros habíamos llegado y que no tenía uso porque tenía varios problemas. Entonces, Grupo Modelo donó todos los recursos necesarios para poderlo poner en operación. Es el Hospital La Pastora en la Gustavo Madero, y funcionó como hospital COVID durante el periodo pues más intenso del COVID. Muchas gracias. Siempre que agradecer engrandece a las personas, pedir perdón y agradecer. Y de paso les anuncio que esa inversión que hicieron, muy importante, este hospital está a cargo de IMSS Bienestar ahora y va a ser un centro de atención para cáncer de mama para las mujeres, así que pues rindió frutos hacia adelante. Bueno, este es un agradecimiento y esta inversión tan importante de esta industria cervecera para nuestro país. Y lo que nos comenta el secretario de Economía es muy importante porque el secretario está coordinando una mesa de trabajo para que las inversiones salgan.
porque muchas veces quedan en burocracia, en problemas. Entonces él coordina a varios secretarios de Estado que tienen que ver con trámites o con gobernadores o incluso presidentes municipales para que las inversiones realmente salgan adelante. Esta cantidad tan importante de empresas que quieren invertir en nuestro país. Bueno, esta es la información, hoy fue más breve. Adelante, pasamos a las preguntas. Vamos acá. Muchas gracias. Muy buenos días, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle sobre el Plan México, cómo van pues los avances de esta estrategia, y también preguntarle sobre el tema de electromovilidad, ya que forma parte de este plan. ¿Cómo va el tema de electromovilidad y en qué le va a beneficiar a la Ciudad de México? Ayer estuvo con la jefa de gobierno. Preguntarle sobre ese tema. Sí. ¿Te quieres comentar del Plan México, Marcelo? ¿Cómo vamos? Bueno, muy brevemente, con su permiso, señora presidenta, te diría, el Plan México fue el primer país que presentó un plan como ruta de navegación previo a todos los acontecimientos que hemos visto las últimas semanas. Ahora, ¿cuál es la esencia del plan? Bueno, evidentemente, aumentar nuestra producción nacional, nuestro contenido nacional, recuperar el orgullo por México, hecho en México, fomentar la inversión nacional o en México para reducir importaciones, ampliar las capacidades de infraestructura, ampliar nuestra capacidad de generación de energías limpias y de energía eléctrica, nuestra soberanía alimentaria y nuestra soberanía energética. Todo eso, te estoy haciendo una síntesis muy apretada, es lo que se propone el plan. Estas inversiones que hoy presentamos es eso, es llevar a cabo esa inversión. Y desde luego aquí se han venido presentando en la mañanera ya los diferentes planes y decisiones que la presidenta ha tomado en todos los campos para lograr los objetivos que se tienen planteados en el plan. Yo diría que el plan tiene un avance sustantivo a estas fechas, tanto en lo normativo como en la operación y en la inversión. Yo estaría optimista porque vería, y con eso concluyo este comentario, primero que fue acertado planearlo con antelación. Ahora van a ver ustedes que muchos países van a seguir planes parecidos, sin que esto parezca que nos sentimos demasiado, sino decir nada más que se tomó a tiempo, se determinó esta ruta de navegación. Y por último decir que las capacidades de México y su posibilidad de atracción de inversiones, yo veo que van a crecer en función de lo que está ocurriendo. Es decir, la capacidad de competencia de México va a crecer. No solo por las negociaciones que también ya ha informado aquí la presidenta Sheinbaum, que ya encabeza con el presidente Trump, sino porque la posición de México ha estado en términos relativos mejorando. Hoy exportar desde México es más barato que desde casi todos los países del mundo. Entonces tenemos nuevas posibilidades y por ventura pues tenemos un plan ya hecho que estamos siguiendo, toda la administración pública y también el sector privado y otros sectores. Si tendríamos que ponerle un porcentaje del avance del Plan México, ¿cuánto le pondría, secretario? El que teníamos previsto para esta fecha. Todas las fechas que anunció la presidenta Sheinbaum se han cumplido, incluyendo el portafolio que acabo de presentar. O sea, vamos en tiempo. Okay, muchas gracias, secretario. Presidenta, Fíjense que me acordé también que en electromovilidad hicimos algo con Grupo Modelo. Sí. Aquí en la Ciudad de México, en Iztapalapa, hay una industria que desde hace muchos años, una empresa que desde hace muchos años diseñó un motor eléctrico y entonces se aprovechó las capacidades de esta empresa y se juntaron con Grupo Modelo y hicieron varios de sus pequeños camiones para repartir eléctricos gracias a esta coordinación que, por cierto, estuvo bajo la dirección de Rosaura Ruiz, que entonces era secretaria de Ciencia y Tecnología en la ciudad y ahora está a nivel federal. Y con la jefa de gobierno ayer nos da mucho gusto que se haya podido inaugurar 4 estaciones más del metro, de la línea 1. Clara le ha estado dando seguimiento y con ella tiene un plan muy ambicioso para el transporte público y nosotros vamos a apoyar en terminar el tren insurgente, que es el tren
Toluca, México. Falta todavía de Santa Fe a Observatorio. En los cablebuses que está haciendo, particularmente uno que va de la parte alta de la alcaldía Tlalpan al metro Ciudad Universitaria. Terminar el trolebús elevado que va de Chalco hasta Santa Marta y la rehabilitación de la línea A del metro, que es muy importante por los hundimientos. Esos van a ser los apoyos y ella además pues tiene sus propios proyectos en la ciudad. Siguiendo con el tema del Plan México, Presidenta, usted el martes inauguró la Feria Aeroespacial 2025. En el Plan México también habla mucho de este sector. Preguntarle si se van a sacar algunas iniciativas, sobre todo con respecto a la ley de espacio ultraterrestre, qué modificaciones va a haber para seguir fortaleciendo este sector. Ha crecido muchísimo esta industria en México. Estamos entre los 10 países exportadores. Hay muchos estados que han recibido inversiones en este sentido. Se producen muchas autopartes de aviones. Cuando Marcelo fue canciller, se hizo un acuerdo con varios países de América Latina para esta agencia, ¿no? La Agencia Espacial. Ahora queremos invitar a Brasil. En aquella época no se incorporó porque Brasil pues es una potencia, particularmente en aeronaves. Entonces es una de los sectores que estamos promoviendo y que tiene mucho potencial de desarrollo en nuestro país. Ya para finalizar, Presidenta, preguntarle también ¿cómo México puede ser tan atractivo o qué ventajas ofrece México en comparación a otros países para seguir invirtiendo? Sobre todo el pueblo de México, las y los mexicanos, que somos muy trabajadores. Y ahora, además del trabajo, del compromiso de las y los mexicanos siempre, porque lo he dicho muchas veces, esta imagen que promovieron durante un tiempo del mexicano sentado con su sombrero debajo de un nopal como si fuéramos flojos, es completamente falsa. El pueblo de México trabaja aquí y nuestros migrantes trabajan allá y hacen avanzar a la economía de los Estados Unidos. Entonces eso es lo primero. Segundo, hay cada vez más calificación en el empleo. La industria automotriz se ha desarrollado en nuestro país porque hay cada vez más empleo calificado y en todo México, no solamente en algunas zonas. Por ejemplo, la industria aeroespacial, me sorprendí en uno de los espacios que están para la feria, pues todos los CONALEPs, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, universidades de los estados, que tienen carreras que están vinculadas con la ingeniería aeroespacial. México es de los 3 países que produce más ingenieros e ingenieras del mundo. Y eso es de universidad, bueno, primero de los centros de educación media superior con mucha capacidad y de las universidades y tecnológicos que ha desarrollado México. Entonces es sobre todo la gente, eso es lo que nos da. Antes se presumía la mano de obra barata, no, México es grande y tiene todo para seguir desarrollándose. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos a ver acá. Buenos días, Presidenta. Soy Tania Damián del portal de noticias Ángulo 7 de Puebla. Preguntarle, Presidenta, un tema que hemos llevado, que hicimos una serie de 6 reportajes sobre la Universidad Pedagógica Nacional, pues docentes de 72
unidades, bueno, son 72 unidades, docentes de varias unidades que están en 32 estados, en los 31 estados y en la Ciudad de México, piden exámenes de oposición porque, bueno, hay en algunos casos más de 20 años en donde no se han hecho exámenes de oposición. Hay que comentar que esta Universidad Pedagógica Nacional en la parte académica depende de la Federación, en la parte administrativa depende de los estados, es un poco complejo. En el caso de Puebla, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ya se comprometió a empujar los exámenes de oposición, esperemos lo concrete. Hay que recordar que en los últimos 4 sexenios en Puebla pues se dieron plazas de manera discrecional. Hubo varios docentes que hicieron esa denuncia y emitieron varios oficios en atención ciudadana. Desde junio de 2024, afortunadamente, se revirtieron las últimas plazas otorgadas. Estas plazas pues se han entregado de manera discrecional en, digamos, conjunto, en complicidad, autoridades de CEP, o sea, las autoridades de CEP estatal, el sindicato, la sección 23, particularmente en Puebla, y los nuevos directivos actuales de la UPN. Como le digo, afortunadamente pues se revirtieron estas plazas, me parece que falta una por revertir, no se han metido esos oficios, creo que lo van a meter los docentes que han estado denunciando, pero el tema de los exámenes de oposición no solo es de Puebla, estamos hablando, son muy pocos estados, por iniciativa más de los estados, que han hecho exámenes de oposición. Y el hecho de que no se hagan exámenes de oposición pues deja en desventaja a decenas o centenas de maestros horas clase con un sueldo de 90, 100 pesos digamos por hora, sin prestaciones, sin posibilidad de hacer antigüedad. Y bueno, pues esa es mi primera pregunta. Le comentamos a Mario Delgado, yo creo que lo primero es hablar con los docentes y con los estudiantes para poder tener pues una vía, una ruta de fortalecimiento de la Universidad Pedagógica Nacional. Pues antes de hacer un planteamiento, pues lo primero es escuchar. Entonces le comento al secretario de Educación para que pueda atender el tema. Gracias, presidenta. Ahí también tendría que participar la rectora actual, creo que se llama Rosa María Torres, para impulsar pues estos exámenes de oposición. Por otro lado, presidenta, quisiera preguntarle sobre, bueno, ya va avanzada el tema de la reforma del Poder Judicial, pero un tema donde pues que hay preocupación, yo sé que sería después, pero el tema de las fiscalías, la Fiscalía General, las fiscalías estatales, porque de acuerdo a datos ahí se atoran hasta el 50%, incluyendo la de Puebla, me refiero en general, de las denuncias penales. No avanzan porque muchas veces no se hacen de manera correcta las carpetas de investigación. ¿Cómo está previendo? Ya había dicho la consejera jurídica que el tema de las fiscalías es un tema también importante. ¿Cómo se está previendo de parte de la Federación? Vamos primero a avanzar en Poder Judicial y ya luego pasamos a las fiscalías. Sí, muchas gracias. Y finalmente, sobre el tema de economía, pues, ¿qué opina para usted o para el secretario? ¿Qué opina? Pues ya se ha comentado todo el tema de los productos chinos. Digo, China, hay que decirlo, fue un país muy inteligente porque pues en lo que muchos países, incluyendo Estados Unidos, pues varios años pues estaban pensando en invertir en guerras o propaganda, pues China se aplicó. Sin embargo, aplicó porque pues produce barato, produce bien, digamos. Sin embargo, esto también ha afectado a las economías, México, una de ellas. ¿Por qué? Porque dejó en desventaja por el neoliberalismo, que no se le dio el apoyo a la industria nacional. Entonces, ¿por qué, digamos, entró, o si bien las aduanas se está revisando que ya no entre tantos productos chinos que sí dejan en desventaja? ¿Cuánto, si se tiene un corte de mercancía incautada en Puebla, pues ya son varias tiendas, 18, 19 tiendas, en la última estuvo el titular del INPI, Santiago Nieto. Si se tiene un corte de cuánta pues mercancía incautada,
tanto nacional como por estado, y si también, no sé, de parte de la Secretaría de Economía se está haciendo como un listado de todos los productos que se podrían estar produciendo en México en esta sustitución de importaciones y qué empresas podrían estar produciéndolos, digamos, a partir de ahora, porque a final de cuentas puede ser una gestión también de las autoridades federales y de las autoridades estatales. A ver, todos estos productos se importan y pues vemos qué fábricas podrían estarlos produciendo, sobre todo porque pues se tiene que fortalecer la economía. ¿Sí? ¿Quieres comentar de incautación? Bueno, yo diría que derivado del Plan México, decía yo que el objetivo es aumentar nuestra producción nacional, reducir en todo lo posible, en todo lo que se pueda, las importaciones. Se han tomado diversas medidas. Un primer capítulo son aranceles. Por ejemplo, en textiles se ha determinado imponer un arancel de 35%. Eso tiene mucho que ver con Puebla, porque Puebla, como tú sabes, es un estado que tiene una industria textil importante, que ha tenido afectaciones. Ahora, ¿por qué se impone ese arancel? No es a un país, es un arancel en general. ¿Por qué se impone? Porque hemos visto que se nos está vendiendo por muchos países productos demasiado baratos. Es decir, suponemos que tienen como ventajas estructurales, no un producto, sino todos, y son demasiado baratos respecto a lo que podemos producir en México. Entonces, por eso se puso ese arancel respecto a textiles. Es un ejemplo. Segunda medida, revisar importaciones temporales. México tiene una disposición y una organización para facilitar que las empresas que exportan, no solo a Estados Unidos, a cualquier país del mundo, puedan importar diferentes bienes intermedios que necesitan para terminar su producto. En ese caso, no les grabamos. Entonces, tú importas una parte, por ejemplo, automotriz, la integras al vehículo y luego la exportas. Pero había algunas empresas que han abusado de eso para introducir ¿qué? Principalmente textiles y calzado, golpeando nuestra industria nacional. Entonces, por instrucciones de la presidenta hicimos ¿qué cosa? Ver qué empresas son. Bueno, ya cerramos las principales. Una sola empresa de esas en un año importó más de 10,000 millones de pesos. Bueno, ya les daré les doy la lista porque son 4, ya las dimos a conocer. En Tijuana, en Ensenada, en Jalisco, y con mucho gusto yo les doy los nombres antes de que termine la reunión, para que sepan. Ya se clausuraron sus actividades, pero además se instruyó a la presidenta que se solicitara a la UIF que se congelen las cuentas de los propietarios, es decir, que haya una consecuencia, cosa que ya se hizo. Y otra, que se solicitara la cancelación de la licencia o patente de agencias aduanales. Entonces, todo eso se está haciendo hoy, es una realidad. Es una segunda tarea. Bueno, una tercera tarea ya es más por el lado de promoción, que es ¿en qué nos estamos concentrando? Bueno, pues nos fijó la presidenta en qué nos tenemos que concentrar. Pongo ejemplos. México va a producir semiconductores, entonces tenemos que apoyar a la empresa que lo va a hacer, que está trabajando en ello, Rosaura Ruiz, pues de manera muy especial por el proyecto que aprobó la presidenta en ese sentido, que va a hacer que México pueda participar en esto. Y ahí ya es un trabajo con Nacional Financiera, con Fondo de Fondos, para lograr que tengan los recursos necesarios para instalarse sus plantas o su planta y empezar a producir semiconductores. Entonces tiene que ver con todo ese umbral que acabo de explicar. Todo eso se está haciendo, ¿no? Es parte del Plan México. Y con mucho gusto yo les mando los nombres de las empresas que hemos cerrado y de las agencias aduanales que ya se solicitó su cancelación de patente. El corte de cuánta mercancía china se estaría incautando, el corte de cuánta mercancía china estaría incautando, tanto nacional como por estado. Ya sí lo tenemos también, con mucho gusto lo paso. Hay dos criterios, uno es piratería y otro es mercancía que no acredita su estancia legal en nuestro país. Ahí participan varias instancias, Sistema de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Agencia Aduanal y por supuesto la Secretaría de Economía. Pero con mucho gusto te paso el informe. Bueno, a todos. Sí, porque además estabas desde ayer.
Gracias, presidenta. Buenos días. Preguntarle al vicepresidente de Asuntos Corporativos del Grupo Modelo, ¿qué los llevó a tomar esta decisión de hacer esta importante inversión en el país? ¿Cómo ven el mercado interno mexicano? Y si ven a México como un país sólido y seguro para realizar inversiones. Claro, bueno, para nosotros México es nuestro principal mercado. Como decimos, estar en México es un regalo. Encontramos muchísimo talento, donde nos hace ser una empresa muy eficiente, y la verdad es que el desempeño de la economía en los últimos años ha sido muy positivo, y eso pues, para nosotros ha sido muy benéfico para nuestro mercado también. ¿Cómo ven México? ¿Es seguro para realizar inversiones? Estamos tan convencidos de México que estamos haciendo esta fuerte apuesta justamente con esta inversión, ¿no? Entonces estamos convencidos que el futuro seguirá siendo muy positivo del país. ¿En qué regiones del país se va a llevar esta inversión? Se llevará alrededor de todo el país, pero también tendrán altos beneficios los estados en donde están localizadas nuestras cervecerías y verticales. Nuestras principales están Zacatecas, Ciudad de México, pero también en el sureste mexicano, ¿no? En nuestra cervecería tenemos una en Tuxtepec, Oaxaca, y otra en Unucmá, Yucatán. Le agradezco, gracias. Presidenta, cambiando de tema, ayer se vivió una jornada complicada en Michoacán. Se hablaba de la detención de un alto mando de la delincuencia organizada. Esto aún no ha sido confirmado. Preguntarle detalles sobre estos hechos, si se detuvo a alguien, quién fue, o por qué sucedieron estos narcobloqueos y enfrentamientos entre civiles armados y elementos de seguridad. El secretario de Seguridad va a emitir un comunicado, pues tiene que salir muy pronto. No hubo detenciones, fue realmente un conflicto entre dos grupos. Se dio principalmente en Michoacán y ya se están haciendo pues todas las investigaciones. Sobre economía, presidenta, el peso mexicano continúa fuerte ante el dólar estadounidense. Hoy abre a 19,57, así amanece por unidad. ¿A qué atribuye la fortaleza de nuestra moneda, presidenta, pese a las tensiones arancelarias entre nuestro vecino y otra importante economía? Hay mucha fortaleza de la economía mexicana. Hay estabilidad macroeconómica, responsabilidad en el uso de los recursos públicos, en el uso del presupuesto. Es decir, las variables macroeconómicas están bien. Hay un Banco de México con autonomía que está tomando buenas decisiones. Aquí sí bajaron las tasas de interés. Y sobre todo porque no hay inflación. Acaba de salir, el tema de el nivel de inflación está en el mismo número que el mes anterior. Entonces, hay estabilidad macroeconómica. Y después hay inversión pública, inversión privada, y hay un plan, y hay fortaleza política, social, económica del país. Entonces, eso se muestra pues en la estabilidad de nuestra moneda. Gracias, presidenta. Sobre otro tema, el fin de semana, voceros de los medios de comunicación corporativos, que yo les diría de desinformación, orquestaron otro nado sincronizado contra el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, y de paso también contra el gobernador Américo Villarreal. Esto porque supuestamente el municipio había sido detenido por el CBP al intentar cruzar de Matamoros hacia Brownsville, en Estados Unidos, por supuestos nexos con un grupo de la delincuencia. Desde luego, esto fue desmentido por el funcionario horas después y la mentira se cayó. Esto sin que quienes divulgaron esta información presentaran pruebas o se disculparan, ya sea con a quien calumnian o su audiencia, a quienes les ofrecen mentiras. Presidenta, ahora los medios y la derecha ocupan a desinformadores y divulgadores de desinformación en la nómina. ¿A qué atribuiría esto? Pues ya se está haciendo cada vez más constante. ¿Cómo que la nómina? Pues usted sabrá, presidenta. Todos lo vemos. No, miren, más allá de este tema que planteas, a mí me llama la atención, ¿no? No voy a ir a las ceremonias del Papa Francisco,
y viene toda una crítica de ¿por qué no voy? ¿Qué hubiera pasado si dijera que voy? Pues lo mismo. Hubiera habido una crítica tremenda. ¿Dónde está la separación Iglesia-Estado? ¿Por qué está yendo a los funerales del Papa Francisco? Entonces, hay personas que sencillamente no nos quieren y cualquier cosa que hagamos, de todas maneras va a haber crítica. Lo importante es el ejercicio que hacemos aquí, de información, de debate público, de respuesta, de réplica. Entonces, y hay libertad de expresión. Lo digo también por esta cosa que salió de que ahora la agencia digital va a tener atribuciones para cancelar plataformas y tiene que ver con otras leyes. Si en otra ley, si en la ley del IVA se plantea que hay una plataforma que está violando, pues la agencia bajo petición puede bajarse. Hay problemas de seguridad, la agencia podría tener esa atribución, pero jamás frente a la libertad de expresión. Esa es la virtud del momento que estamos viviendo en México, que hay fortaleza económica, hay apoyo del pueblo y al mismo tiempo hay mucha inversión privada y hay libertad, libertad de expresión, libertad de movilización, todas las libertades. Pese a estos ataques, Presidenta, por el simple hecho de atacar, de denostar, ¿seguirá? ¿Cuál será la estrategia? ¿Cuál será su respuesta? ¿Será seguir en la mañanera informando con nuestro detector de mentiras para decir dónde hay información que es falsa y al mismo tiempo pues que siga la libertad de expresión y que lo más importante es que haya debate en el país y que se hable de todos los puntos de vista? Gracias, Presidenta. Sobre el tema que… Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle del anuncio precisamente de Grupo Modelo sobre los 3.600 millones de dólares. Esto viene a reforzar el Plan México, claramente. Y esto también pregunta sobre el estado de la economía. Es un mensaje de que la economía es sólida y esto por la lectura que ha habido en torno al tema económico, al crecimiento económico, de organismos como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional en ese contexto. Por cierto, pon ahí la primera plana de la jornada, güey. Sí, sobre la pobreza también. No es buena noticia. Sí. Sí. Miren, los organismos financieros internacionales, sin armar más debate de lo que representaron durante mucho tiempo para México, desde ahí venían las instrucciones de qué es lo que tenía que hacer México, incluida la reforma energética. Pues tienen modelos económicos que no toman en cuenta lo que estamos haciendo. Entonces, si el modelo establece que va a haber inflación y recesión económica en los Estados Unidos y México tiene integración económica con Estados Unidos, pues ya sus modelos dicen va a haber recesión en México. Pero no toman en cuenta, primero, que todavía no está todo definido en Estados Unidos con el resto del mundo y particularmente con México. Y segundo, pues todos los esfuerzos del Plan México que estamos haciendo. Seguramente no tomaron en cuenta los 3.600 millones de dólares, que va a ser Grupo Modelo, o los miles de millones de dólares que se están planteando de inversión en nuestro país y el trabajo que estamos haciendo para que estas inversiones se den, la inversión pública que ya está en desarrollo, la inversión en vivienda. Entonces, todo esto no lo toman en cuenta sus modelos económicos. Entonces, sencillamente nosotros tenemos un modelo también económico en Secretaría de Hacienda que toma en cuenta todas estas variables y que da un resultado completamente distinto. Entonces, no, la economía de México está fuerte y estamos trabajando todo el gabinete para que el Plan México sea una realidad y fortalecer el empleo en nuestro país y el bienestar, que es lo más importante. Ahí dice, México, país de América Latina donde más bajó la pobreza.
2 puntos, Banco Mundial. Es decir, el modelo funciona. Además, no solamente la variable del crecimiento económico, que tiene muchas limitaciones, el crecimiento del PIB, sino el desarrollo con bienestar, el desarrollo sustentable con bienestar, que es lo que se ha logrado en México, que tiene una máxima y es prosperidad compartida por el bien de todos, primero los pobres. En este punto, precisamente, Presidenta, de lo que se publica en la jornada y que es a partir de lo que dice el Banco Mundial, es interesante porque en este estudio se afirma que le da acento a que la pobreza en México bajó como en ningún país de América Latina hasta un 7%. Y esto se enfoca su estudio, le da atención al alza salarial, al alza de los sueldos. Dice el estudio, más que a los programas sociales, pero sí los menciona, que son parte de los derechos ya sociales en el país. Es curioso y le pregunto en torno a esto porque precisamente los políticos que impulsaron el neoliberalismo en nuestro país, el PRI y el PAN, siempre se basaban luego en este tipo de, las medidas del Fondo Monetario Internacional, estancaron el salario en México y curiosamente, de acuerdo al propio estudio de organismos internacionales como es el Banco Mundial, dice que mucho se debe a la política del gobierno porque sí lo especifica, 2018-2023. Hay un periodo que sí especifica el estudio, así tal cual, y dice que le da el acento principal al alza salarial, a la baja del 7% de la pobreza. Ahí hay en mis redes, lo subí hace tiempo, debe estar por ahí, de cómo fue aumentando el salario mínimo comparado con otros países, particularmente de América Latina. El salario mínimo, el incremento del salario mínimo, la política de incremento al salario mínimo ha sido fundamental, además de otras políticas que han ayudado, como la desaparición del outsourcing, que ha permitido que haya mayor reparto de utilidades, y los programas de bienestar que ayudan al mercado interno. Lo he dicho aquí, son cerca de 800,000 millones de pesos, poco más, y vamos a llegar a casi 1 billón de pesos, de programas de bienestar, de recursos públicos que los recibe directamente quien más lo necesita. Imagínense ustedes ese monto destinado directamente al mercado interno de nuestro país, ya no solo al bienestar, sino al mercado interno. Miren, ahí está. A ver, ponlo desde el principio. Si en México estaba ahí, párale. Regrésate al principio. Ahí, párale. Fíjense el nivel donde estaba México cuando llegó el presidente López Obrador. Porque hubo una contención deliberada del aumento al salario. No aumentó el salario en términos reales durante 36 años. Y eso aumentó la pobreza y disminuyó las capacidades de las familias mexicanas para poder vivir con bienestar. O sea, estábamos abajo de Nicaragua, de El Salvador. Bueno, llegó un momento que estábamos debajo de Haití, el país más pobre de América Latina. Y ahora sí. Y hoy estamos ahí. Y va a seguir aumentando el salario mínimo, es parte del Plan México, que siga aumentando. El objetivo es que aumente para que en el 2030 alcance para comprar 2.5 canastas básicas. Ese es el objetivo. Y eso pues va a ayudar mucho, además de todos los programas de bienestar. Y si me permite también preguntar especialmente en el tema también de la economía al secretario, si me permite, Presidenta, sobre hay un sistema que se le llama de desventajas comparativas en temas económicos, y que si a partir de eso México puede ser
receptor, a propósito de estas desventajas comparativas de este sistema, de mayores inversiones para nuestro país, es decir, el rescate, el relanzamiento de la relocalización que se le ha llamado, ¿no? Bueno, que tiene un término en inglés, pero también no me gusta decirlo, relocalización, si me permite, Presidenta. Bueno, te doy los nombres de las empresas que mencioné hace un momentito. Son Kaizen Inc., Coproduction de Tijuana, Sociedad Anónima, Soluciones Empresariales MH Fashion, esta estaba también allá por el norte, Fieldcore Trends, que estaba ubicada en Ensenada, Baja California, y Grupo Maquilador Sin Frontera en Zapopan, Jalisco. Estas empresas tuvieron más o menos simulación de importaciones por 15,000 millones de pesos en un solo año, entre calzado y textiles. Entonces están suspendidas y se procedió al congelamiento de cuentas a cargo de la UIF. Así mismo se solicitó que se cancelen las patentes, las licencias para las agencias aduanales involucradas. Esos son los nombres. Bueno, entrando a lo que tú señalas. El sistema de desventajas comparativas, nosotros decimos, Estados Unidos está imponiendo aranceles pues a todos los países del mundo. Todos los países con los que comercia, 185 países del mundo. Entonces la pregunta ahora es, ¿de dónde es más caro exportar hacia Estados Unidos? Porque vas a tener que pagar esos aranceles. Entonces, si tú haces un corte hoy, mañana eso puede ser que vaya moviéndose o el lunes, pero el día de hoy México tiene una condición mejor o es más barato exportar desde México que desde el resto de los países del mundo. Tú me dirás, bueno, ¿por qué es eso? Cierto es que tenemos arancel en acero y aluminio, como todos los demás, pero es el 3% de las exportaciones de México. El 77% no tiene aranceles. Todos los demás tienen aranceles. Del 10, del 20, bueno, del 200 y tanto por ciento. Entonces, se llama desventajas comparativas porque entonces la pregunta es, ¿a quién le sale menos caro o más barato exportar hacia los Estados Unidos? ¿Quién tiene la desventaja menor? Es un sistema de comparación relativa, te tienes que comparar con los demás. Entonces, para todos los exportadores mexicanos de ese porcentaje que te acabo de decir que no tiene arancel, pues tienen una ventaja del 10%, del 20% o del 200% respecto a sus competidores. Por lo tanto, la posición relativa de México es la mejor. Y es lo que se ha buscado en todas estas negociaciones. Es la instrucción que tenemos de la presidenta. Ahora, esto a futuro, tú preguntabas relocalización, ya con una perspectiva más adelante, pues va a ser una ventaja muy grande que no teníamos antes respecto a los demás países. Entonces, ¿qué supondría yo? Que vamos a tener más relocalización de empresas que las que inclusive habíamos previsto. Es lo que va a pasar. Los términos de referencia, tu comparación con los países de Asia, es que de Asia en general es carísimo o va a ser muy caro o más caro exportar a Estados Unidos que de México. Entonces, pues ahí se abre una puerta. Siempre hay oportunidades. Eso es el sistema al que te refieres tú, de desventajas comparativas. No sé si fui claro. Muchas gracias. Gracias. Por último, Presidenta, preguntarle sobre el amparo que tiene Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán. Un juez le dio un amparo, le otorgó un amparo para no ser detenido, esto por ya las órdenes de aprehensión que tiene. Esto sigue reforzando, me parece a mí, cómo se ve a un poder judicial que protege este tipo de personajes
hay acusaciones, todavía no hay una sentencia, pero pues ahorita es una persona que se busca, que no está, que no se ha presentado, pues es una persona prófuga. Esto reforzaría más aún la necesidad de la elección misma del próximo 1 de junio, y pues se siguen dando estos casos con varios jueces en el asunto de la liberación de delincuentes, en el tema de que se han incluso querido colar a esta elección, y que ya el INE decía, por ejemplo, no, pues esto lo vemos después de la elección, y el Senado, el presidente del Senado, Fernández Noroña, disculpe, el senador dice no es después, es previo, porque la filtración, el procedimiento no es perfecto, es la primera vez que se hace, e incluso va por pedir que se le quite a 20 personas, a 20 candidatos que ya son candidatos, la posibilidad de competir. Más allá de hablar en casos específicos, porque solamente estamos hablando de un procedimiento, ¿usted qué opina en este contexto, Presidenta? Y esta sería mi última pregunta. Es muy claro el caso particularmente del exgobernador de Michoacán, de corrupción. Entonces, no tendría, y eso lo definió la propia Fiscalía General de la República, desde antes incluso que nosotros entráramos. No tendría un juez por qué haber dado esta suspensión. Doy otro caso. El día de hoy nos informaron en el Gabinete de Seguridad que una de las personas, uno de los delincuentes vinculado con la delincuencia organizada, presunto responsable de lo que pasó ayer en Michoacán, fue detenido en marzo por una situación similar y fue liberado a los 3 días por un juez. Entonces, claro que hay muchísimos casos del Poder Judicial actual que no colabora para mejorar la seguridad del país y la honestidad en el uso de los recursos públicos, sino que al revés, pues se han convertido en un obstáculo. Ahora, en el caso de la elección al Poder Judicial, porque de ahí ayer también, como si… A ver, los casos que se presentan, que además no le constan a nadie, sino sencillamente han salido en las redes sociales, y en todo caso tendría que investigarse, es el punto 001 de todos los candidatos y candidatas. Entonces, yo ayer decía, bueno, si hay un caso donde hay pruebas, pues desde mi punto de vista el Tribunal Electoral puede actuar. Pero estamos hablando… y de lo que ha salido en redes, que tampoco tenemos las pruebas, en todo caso, de que el tribunal pregunte a la Fiscalía o que alguien presente una queja donde hay pruebas fehacientes, ¿no? En todo caso, el tribunal tendría que definir, pero es un porcentaje mínimo, minimísimo, de todos los candidatos que pasaron por el filtro de las comisiones del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Y también hay que revisar las partes locales, porque son 19 estados de la República que también van a elegir su Poder Judicial local o una parte de su Poder Judicial local. Entonces, si se presenta un caso, pues que se revise, pero hay que considerar que son denuncias en redes, que tendrían que presentarse las pruebas, y segundo, pues que es un porcentaje pues muy menor de todos los candidatos y candidatas que van a participar el 1 de junio. Pero la oposición se ha precisamente agarrado de ahí para denostar la elección. Pues sí, pero a ver, ¿por qué no hablan de la situación actual? De lo que tenemos hoy. Y en todo caso, si se presenta, pues que se le dé la salida para que no puedan ser juzgadores. Gracias, Presidenta. A ver aquí. Dicen del tema y luego el pretexto. Presidenta, muy buenos días. Ramón Ramírez Gutiérrez, de Noticieros El Reloj. Presidenta, Oaxaca es el que crece más en materia industrial y una de las empresas símbolo de Oaxaca es precisamente Corona.
tiene una planta en Tuxtepec donde producen Corona Cero, que fue el emblema y hecho en Oaxaca, la marca hecha en Oaxaca que la presentaron en las Olimpiadas. Preguntarle sobre este tema precisamente, ¿qué tanto impacto les beneficia el proyecto transísmico como industria? Además, ¿qué otras inversiones ustedes contemplan para Tuxtepec, dadas las ventajas de agua que hay ahí, dadas las ventajas de mano de obra y dada la ventaja que va a tener la inversión federal respecto a un hospital que se construye de 60 camas, me parece que está a punto de inaugurarse y que pues traerá muchos beneficios para los trabajadores de ahí, principalmente de Corona, pero de toda la industria que representa la cuenca del Papaloapan? ¿Quieren comentar? Gracias por la pregunta, Ramón. Estamos nosotros en Tuxtepec desde los 80s. La verdad, hemos trabajado muy bien con la comunidad desde entonces. Hoy es nuestra segunda mayor operación y justamente por lo que dices, ¿no? Porque tiene grandes beneficios. Hay mucha agua, ¿no? En Tuxtepec y sin duda alguna es una de estas cervecerías que se verán beneficiadas con esta inversión para modernización y expansión de producción. El hecho en Oaxaca fue una iniciativa que sacamos con el gobernador Salomón Jara, justamente cuando en el momento en que anunciamos que Corona Cero fuera la primera marca mexicana en patrocinar unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y la verdad es que fue un éxito total ese patrocinio y ahora extendimos este patrocinio por otros años más y seguiremos presentes con esta marca icónica mexicana en los Juegos Olímpicos. Gracias. En el proyecto transísmico, ¿qué tanto les beneficia a ustedes? Mucho. Nos va a ayudar mucho en reducir costos logísticos, tanto para traer materia prima a la cervecería como también continuar exportando de esta cervecería nuestros productos. Gracias. En Grupo Modelo desde 2013 decidimos vender nuestras operaciones cerveceras hacia Estados Unidos a un competidor. Entonces, hoy no nos estamos viendo altamente afectados. Las exportaciones que hacemos con las marcas que nosotros nos quedamos a Estados Unidos son pocas. Sí, Presidenta. Segunda pregunta. La situación que se da en Estados Unidos está afectando mucho principalmente a las zonas indígenas y a las zonas que expulsamos migrantes. ¿Por qué? Porque la incertidumbre económica y la incertidumbre de estancia de nuestros trabajadores en el otro lado de la frontera, pues representa que no envían divisas. No sé cuáles sean los números que tienen, cómo ha bajado las divisas que envían los migrantes, principalmente oaxaqueños, hablo hacia el país, y si hay alguna política para reactivar la economía en estas zonas que son principalmente expulsadoras de migrantes. A ver si presentamos la próxima semana la gráfica de repatriaciones, que comparado con otros periodos no ha sido tanta, hay que decirlo. Y no han bajado las remesas, o sea, se mantienen. No tenemos alguna alerta en particular de que hayan disminuido. Por cierto, ayer se reunió el secretario de Hacienda de México con el secretario del Tesoro. Hay una reunión en Washington del Fondo Monetario Internacional donde participan los secretarios de Hacienda o del Tesoro y los bancos centrales en Washington. Está ya el secretario de Hacienda, también, bueno, con su autonomía, pero la gobernadora del Banco de México está allá también representando a México y aprovechó para tener una reunión. Me reportó ayer que fue una muy buena reunión que tuvieron, hablaron de muchos temas, algunos de ellos que después salieron en los medios tienen que ver con esta revisión del lavado de dinero, que hay mucha colaboración y México tiene además una normatividad desde hace mucho tiempo muy sólida en este sentido. Entonces hablaron de ello, pero también hablaron de la relación económica México-Estados Unidos y fue una muy buena reunión. Otra. Ahí voy. Ajá. Adelante.
Presidenta, usted quedó de enviarle una carta a la dirigencia nacional de Morena respecto a los actos anticipados de campaña, particularmente de Andrea Chávez, pero se dan otros incidentes también. Hay denuncias como hacia el presidente municipal de ahí de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, me parece que se pide su segundo apellido, donde se le acusa de no solamente actos anticipados de campaña, sino también de recursos, que está invirtiendo recursos públicos, por ejemplo, 15 millones de pesos, 2 millones para un colegio de ingenieros, para una posada navideña, entre otras situaciones que se han denunciado. Preguntarle, Presidenta, ¿cómo va esta carta? Y además, si puede incluir además algunas situaciones legales para inhibir que principalmente los presidentes municipales pues hagan actos anticipados de campaña y con recursos públicos, que pues son situaciones del erario que pues se cuestiona mucho. La carta no es contra nadie en particular, porque no, Andrea Chávez es una senadora joven que tiene intervenciones en tribuna espectaculares de defensa de nuestro proyecto. Es en general a muchos militantes de Morena que se están adelantando, por un lado, y no va dirigido ni a uno ni a otro, ni se trata de hacer comentarios de uno y otro, en primer lugar. Segundo, habla más bien la carta de lo que ha sido, cómo surge Morena, cuál es la ética, los principios de la militancia de Morena, y una recomendación pues de que no se adelanten, que sigan las reglas electorales que están establecidas en la ley, porque no es la presidenta quien tiene que sancionar, es el INE en todo caso, si se presenta alguna queja, o el Tribunal Electoral, para eso hay una ley electoral o leyes electorales. Entonces es más bien en el sentido de la ética de la militancia de Morena, y una recomendación a todos de que habrá tiempo para todo y que en todo caso, pues, como siempre, lo mejor y lo que da más resultados, pues es el casa por casa. Entonces, va en ese sentido, y ya Morena tendrá que hacerla pública, porque estos comentarios, pues ya salen más allá de la presidencia de la República. Entonces decidí no presentarlo aquí en la mañanera, porque pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, ya que la haga pública la dirigencia de Morena. ¿Podría incluir situación de recursos públicos, de no utilizar recursos públicos? Pero eso está sancionado por la ley. O sea, si alguien demuestra que hay uso de recursos públicos en una campaña, pues que presente su queja al Instituto Nacional Electoral, o que hay actos anticipados de campaña, pues que presente su denuncia ante el INE, y para eso hay una institución electoral que tiene sus mecanismos para definir si en efecto hay eso o no, y hay para defenderse aquel que ha sido acusado hasta la última instancia, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ya por último, Presidenta, algo muy rápido, los comuneros del Estado de México. Y también mi respeto a todos los compañeros y compañeras de nuestro movimiento, a Cruz, a Andrea, en particular en Chihuahua, pero a todos y a todas. Le decía, Presidenta, ya por último, los comuneros de Acolman le quieren preguntar si continúa el proyecto de esta autopista de que va del aeropuerto del AIFA a Pirámides. ¿Por qué les preocupa tanto? Porque no pueden utilizar sus tierras, les han marcado el área que va a ocupar esta autopista y están en incertidumbre, incluso pues no pueden construir ahí porque tienen la incertidumbre si se va a construir o no se va a construir esta nueva autopista. No les surge, pero quieren tener una definición para saber qué hacer con sus tierras. Lo revisamos si quieren con SICT y ver cómo va el caso. Para poder. Gracias, Presidente. Pero nunca se va a pasar por encima de la gente, y además para eso hay consulta pública. Gracias, Presidente. Sí. A ver, una precisión de la agencia digital. Gracias, buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, del Grupo Cantón, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. La precisión es que el día de ayer el PAN sale a señalar
que estas reformas que se hicieron precisamente a la ley de telecomunicaciones le van a dar facultades para censurar, para atacar, según esto. ¿Cómo dicen los miércoles el detector? Ajá, mentira. Entonces, si nos puede especificar bien en qué consisten las bondades de esta reforma. Es que dice ahí, a ver, una buena parte de las atribuciones, y eso le corresponde también a la Secretaría de Economía, se concentra lo que era el IFT y la COFESE en un solo organismo que tiene una serie de competencias. Otra parte de lo que corresponde en esta materia se mantiene en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y otra parte se va a la Agencia Digital. Entonces, en esencia no hay grandes cambios, solo que cambia atribuciones que antes tenía, por ejemplo, SIZ y pasan a la agencia y algunos de estos temas. Y en ningún momento estamos planteando la censura, pues si estamos en contra de la censura. Entonces hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso hay que corregir la propia redacción, pero tiene que ver que si hay sanción de alguna otra entidad por materia de seguridad, por materia de que no paga sus impuestos, por materia de otro tipo que comete alguna plataforma digital de violación de alguna otra ley, la agencia pues tiene atribución para avisarle a la plataforma que va a bajar. Pero no tiene nada que ver con un contenido, con el contenido de las plataformas. No es jamás sería nuestra intención censurar. Siempre hemos estado en contra de la censura. Gracias. ¿Quieres comentar algo del organismo de competencia? Sí, con mucho gusto, señora presidenta. Se hace una reorganización, entonces vamos a tener una instancia que se va a encargar primordialmente de lo que es competencia, o sea, las disposiciones antimonopolio. Este organismo pues, tendrá independencia técnica y tiene como objetivo evitar las prácticas monopólicas. Ese es el propósito. Y es parte muy importante pues, de todas las legislaciones modernas que puedes tú revisar en Estados Unidos, en Europa, en otros países. Evitar las prácticas monopólicas que pues, pueden incentivar comportamientos incorrectos en la economía, desventajosos para la mayoría. Entonces, esa es la comisión que se llama de competencias o que se ha dado a dar en la Comisión Antimonopolio. Vamos a decir, ese es el objetivo. Anteriormente había otra distribución del trabajo. Entonces, el instituto que veía las telecomunicaciones también tenía vela en las materias, todas las que tenían que ver con telecomunicaciones, especialmente competencia. Ahora le corresponde a este nuevo órgano antimonopolio, pues ver lo que tiene que ver con competencia, y a la agencia digital toda la regulación del sector. Es decir, porque no existía ese órgano, es un nuevo órgano, una nueva institución, que su atribución será regular todo el campo que tiene que ver con pues, telecomunicaciones y ahora la nueva economía digital. Entonces, estas disposiciones legales tienen ese objetivo. Pues es que tendría que darse un debate informado, pero plantear que va a haber censura, francamente, es injustificado, no tiene ninguna sustancia, no es el objetivo de las disposiciones legales. Ahora, ¿sí tienen que estar reguladas? Sí, en todo el mundo lo están. Y bueno, pues ahora corresponderá al Congreso determinar si ese va a ser el perfil que va a quedar o le van a hacer alguna adición. Pero yo diría que en esencia es una legislación moderna o actual y tiene como propósito pues, el que haya una correcta regulación de ese sector, de una manera clara, precisa, muy precisa en la ley. A ti. A ver, vamos por acá. Gracias, presidenta. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectiva CMX y Radio Milet. Siguiendo con este tema de la evaluación y selección de candidatos al Poder Judicial y este reconocimiento de que hay al menos 20 personas, 20 candidatos
que están relacionados con la delincuencia. Pero no sé quién reconoció eso. El senador Noroña dijo que al menos… Pero pues, tienen que presentarse las pruebas de todo. Bueno, hay estos señalamientos. En ese sentido, usted comentaba que al Tribunal Electoral le correspondería pues hacer esta investigación y demás, pero ¿qué pasó entonces con los filtros del comité evaluador? Ellos fueron los primeros que recibieron estas solicitudes, esta documentación. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Hay alguna falla? Y en ese sentido, ¿qué se tendría que perfeccionar justamente para que en próximos procesos electorales se evite pues la candidatura de personas que están relacionadas con el crimen organizado? Se hizo, hay que ver en qué… A ver, primero son señalamientos en redes sociales. Entonces, tendría en todo caso que demostrarse, primero. Segundo, es un porcentaje, como decía, muy pequeñito y hay que ver en qué comité se pudo haber cometido algún error, si es que esto es cierto, si son federales, si son estatales. Ahora, supongamos que fuera cierto, es un porcentaje absolutamente menor y en todo caso, antes del 1 de junio, pues valdría la pena que si hay pruebas suficientes, pues que no participaran, aunque ya estén impresas las boletas, pues que aunque se votara por ellos, de todas maneras no pudieran ser elegidos o no pudieran ocupar sus puestos en caso de presentarse suficientes pruebas. Desde mi perspectiva, ¿quién tendría que hacer eso? Pues la última instancia en caso de elecciones, que es el Tribunal Electoral, la Sala Superior. Pero y siempre es perfectible. Ahora, supongamos que fueran ciertos los 20. A ver, pregúntale al ministro o a Ernestina cuántos candidatos son, que no lo recuerdo. Ahora, ayer en la presentación de todo el país, no solo de lo federal, sino incluidos los estatales. Entonces, son siempre perfectibles, pero si se encontró, pues que se tome. ¿El tribunal tiene las facultades tomar para sancionar y para hacer este tipo de investigaciones? Desde mi perspectiva, sí, para que si es que hay pruebas, pues se determine su no participación. Pero a pesar de que sea un porcentaje muy pequeño, presenta finalmente eso también… pero eso la es elección que ahora para ya eso se hizo, está ¿no? utilizando este tema como si la reforma constitucional hubiera estado mal. ¿Por qué no se evalúa cuántos jueces hoy han dado libertad a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada? Cuando hay pruebas sustantivas de que deberían de haber estado detenidos. Entonces, es lo mejor que puede haber. Todo proceso es perfectible, todo. Pero desde nuestra perspectiva es mejor que se haga de esta manera a lo que teníamos antes o lo que tenemos hoy todavía, en donde hay nepotismo, corrupción. Entonces sanea el proceso y siempre, es la primera vez que se va a hacer, siempre es perfectible. Entonces sería responsabilidad de los órganos electorales el mejorar este tipo de filtros para el registro de candidatos. Pero a ver, repito nuevamente, a ver, contéstame tú. A ver, ahorita que nos digan cuántos candidatos son. ¿Cuánto? No, pero no, federales y estatales. A ver si nos dan los estatales. Entonces, 1,000 candidatos, suponte. Son 20, ¿no? Entonces, estás hablando de qué porcentaje. 100 es el 10%, 50 es el 2.5%. Entonces, si ya las redes están haciendo esta denuncia o alguien en las redes hace la denuncia, pues que se revise por parte de la Fiscalía y que lo atienda el Tribunal Electoral. Bien, Presidenta. En otro tema, ayer durante la reinauguración de la línea 1 del metro,
No sé si salió a colación con la jefa de gobierno estos casos que se han venido denunciando en los últimos días sobre algunos usuarios que han sido inyectados con sedantes con la finalidad pues de robarlos o secuestrarlos. Ha habido algunos testimonios en ese sentido. No sé si… no conozco de estos casos. Y no se comentó nada. Tendría que preguntarlo antes de poder opinar. Lo que sí es cierto es que Clara tiene un programa para la ciudad de aumentar el número de cámaras para la videovigilancia, tanto en las calles. El que inició con las cámaras en la ciudad fue Marcelo, primero cuando fue secretario de Seguridad con el presidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno. Nosotros cuando llegamos aumentamos de 15,000 cámaras a 75,000 cámaras en la ciudad, y ahora Clara creo que quiere triplicarlo y quiere que una parte de estas cámaras esté en todas las líneas del metro, que ayudaría mucho. Bien, Presidenta, de acuerdo al INEGI, la economía cayó 0.2% en marzo, esto de acuerdo con el índice oportuno de la actividad económica. En este sentido, algunos expertos indican que esto nos colocaría en una recesión técnica. ¿Se corrobora esta? No se corrobora, porque tenemos un plan y hay inversiones públicas, privadas, y el empleo está bien. Hay muchos indicadores. Si ustedes revisan, hay una parte importante. Cuando se cierra un gobierno e inicia otro, las obras públicas, pues naturalmente, donde ha habido obras públicas, ¿verdad? Porque hay gobiernos que ni obra pública han tenido, aun cuando tenían recursos, se cierran obras e inician las nuevas obras. Entonces, la industria de la construcción está por despegar este año de manera muy importante. Recuerden que este año son, por lo menos de Infonavit y Conavi, 180,000 viviendas, y todavía falta la parte privada de construcción. Y además la obra pública, pues apenas están saliendo las licitaciones para que inicien con todo su potencial las obras. Entonces eso va a ayudar muchísimo. La industria de la construcción potencia mucho la economía, más todo lo que estamos haciendo para fortalecer la inversión privada en nuestro país. Y ya finalmente, Presidenta, hace 2 días se dio a conocer en un hospital del IMSS Bienestar de Macuspana, Tabasco, a un recién nacido le improvisaron un casco cefálico con una botella de plástico debido a que no se contaba con ese dispositivo. El personal pues médico buscó la manera de darle la atención al pequeño, y la remoción del director se dio. ¿Usted sabe si se dio por omisión al no hacer la solicitud de este tipo de dispositivos o cuál fue la razón, Presidenta? Es una decisión que tomó el director del IMSS Bienestar. A ver si Alejandro puede dar más información sobre este tema. Y bueno, nada más también, por ejemplo, este tipo de dispositivos que obviamente también son especializados, también están dentro de la lista de medicamentos e insumos que se tenían o que se tienen en la megafarmacia. Pues no sé en particular este dispositivo. Lo que es cierto es que estamos mejorando de manera muy importante, poco a poco, toda la atención médica en el país. Lo presentamos aquí los martes, cada 15 días. La construcción de nuevos hospitales, de centros de salud, la clínica es nuestra, la compra que se está haciendo en el IMSS Bienestar de insumos, y en el ISSSTE particularmente, que también tenía muchos rezagos. Entonces, va a ir mejorando la atención médica. ¿Y la megafarmacia sigue vigente? ¿Va a seguir siendo parte de apoyo? Sí, parte de todo el proceso de distribución del abasto de medicamentos. Sí. Gracias, Presidente. Gracias. A ver, vamos acá a la última. Muy buenos días, Presidenta. Aaron Aragón de Chihuahua News. Es un gusto estar desde Chihuahua nuevamente por acá. La última vez que estuvimos, pues hubo gente que se molestó, nos levantaron falsos, nos difamaron por lo que vinimos a preguntar, pero también, como bien lo dice usted, la gente ya no es manipulable y hubo mucha gente. A ver, espérame, te voy a interrumpir. Sí. 2,682 candidatos y candidatas al Poder Judicial.
decía hace algunos días, ayer el presidente Noroña le combinaba a la JOFET, que son los que están en oposición a la reforma judicial, a denunciar a su propia gente, que justamente es parte de los que están mencionando. Pues, a ver, que quien presenta, si alguien tiene pruebas, que las presente a la fiscalía y al tribunal. Eso es lo que digo. Pero fíjense, primero no hay pruebas todavía. Tiene alguien que validar esos 20 nombres, si es que es el caso. Yo ni sabía que eran 20, que estaban saliendo en las redes. Yo conocía uno que vi en la red. Y son 20 casos de 2.682 y se pueden tomar medidas previo a la elección. Presidenta, le comentaba que si bien hay gente que tiene una campaña en contra del gobierno y del partido allá en Chihuahua, también, como usted lo dice, hay gente que ya no es manipulable, que ya sabe cómo está la situación, que están muy contentos por los diferentes programas que han llegado, sobre todo por lo de las mujeres 60, 64 años. Y sí hay una campaña muy fuerte en contra del gobierno federal, del partido. De hecho, ahorita le vamos a dejar con su equipo algunas de los volantes y las campañas que se reparten por las colonias en contra del movimiento. Y vemos también que pues dentro del proceso del 2027 ya hay bastantes ataques hacia los que pueden ser candidatos o candidatas. Luego vemos que ya también vienen preguntas de medios que no son de nuestro estado a atacar directamente a los que pudieran ser candidatos de nuestro estado. Y en este proceso también una incongruencia muy grande, ahorita que comentaba del Poder Judicial. Tenemos elección de todo el Poder Judicial estatal en nuestro Chihuahua y parte de los que están en la boleta es una de las personas que dejó libre a César Duarte y está en la boleta para competir, para quedar. Muchas autoridades municipales, incluso también de los partidos del PRI y del PAN, están dentro de la boleta después de no haber tenido una carrera judicial. Es una incongruencia y pues ahora sí que doble discurso, que la criticaron muchísimo la reforma y hoy están inscritos. Entonces, a ver su comentario para el pueblo de Chihuahua sobre estas campañas y estas incongruencias que tienen estos partidos. Miren, lo bueno en las elecciones es que hay participación. Entonces, si no se eligieran al Poder Judicial, pues, y siguiera la supuesta carrera judicial, que en realidad ni existía, realmente porque era mucho por los vínculos que tenían o con los ministros de la Corte o con algún juez o con algún magistrado, será bajo recomendación la entrada de los jueces más que por carrera judicial, pero nadie se enteraba. Ahora hay mucho debate. Y qué bueno, y que la gente, todos los que vamos a participar, el pueblo de México en la elección, pues nos informemos bien. Hay una página del INE donde vienen los nombres de todos los candidatos y candidatas. Entonces, pues ahí la gente que pueda entrar, pueda revisar quién le parece mejor. Ahora hay búsquedas en internet que se pueden hacer. Y hay gente que tiene fama pública buena y hay gente que tiene fama pública mala y están participando en la elección. Entonces, que decida la gente quién va a ser el próximo juez, jueza, magistrado, magistrada, ministro. Como le comentaba, a pesar de que hemos visto unidad por parte del gobierno del estado, incluso la semana pasada firmaron los 19 alcaldes de 19 municipios importantes en el estado sobre la vivienda del Infonavit y lo que viene para el estado de Chihuahua. Ayer presentaba Zoé Robledo sobre los CECI, que están una cosa muy fuerte para Juárez. Los lugares escogidos son lugares que realmente atienden una problemática y que son colonias que necesitan mucho esto. A pesar, como le digo, de eso, sigue habiendo campañas de difamación. Su comentario sobre esto que se firmó, e incluso vino la gobernadora a la exposición que hubo en el AIFA, su comentario acerca de esto, Presidenta. A ver, Chihuahua pues es un gran estado y hay debate político como hay en cualquiera de los estados de nuestro país. En el caso de Chihuahua, pues no está gobernado por alguien de nuestro movimiento, pero fue electa por el pueblo de Chihuahua. Entonces, hay que trabajar con todos. Y los programas
los proyectos que tenemos como gobierno federal incluyen a las 32 entidades de la República. El IMSS Bienestar no, pero es por decisión de los gobernadores, porque es voluntario participar en el IMSS Bienestar. Si no quieren participar, se les sigue enviando los recursos como se enviaban antes de que existiera el IMSS Bienestar. Pero ahora, por ejemplo, pronto vamos a anunciar la licitación de los polos de bienestar, estos desarrollos de parques industriales, además de los parques industriales que ya se están haciendo en el país, que nos van a ayudar a la inversión pública y privada. Y están en todos los estados, pues ni modo que digamos, ay, pues como Chihuahua no está gobernado por Morena, no vamos a apoyar que haya un desarrollo ahí, o porque Guanajuato, o porque Aguascalientes, o porque Jalisco, o porque Nuevo León, pues no. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar para todos y para todas. Y en particular en los temas políticos que haya debate. En todos lados, aquí y en cualquier lugar que haya debate, siempre. Para eso es la libertad de expresión. Y hoy el pueblo está más informado para poder tomar sus propias decisiones. Es menos manipulable. Ahorita lo comentaba y de hecho una de las secciones favoritas de nuestro programa es el detector de mentiras, es lo que nos piden más. Ya les decimos que sale nada más una vez a la semana. Ya es segunda versión del detector de mentiras. Una pregunta política sobre ese tema. La última vez que la excandidata Xóchitl estuvo en el estado, le preguntaron sobre la elección y dijo: yo les pediría al PRI y al PAN que vayan separados, porque a nosotros nos costó mucho. Este 2027 deberían de ir separados en el estado de Chihuahua. No, pues que lo decidan ellos. Sí. Y que el pueblo decida. Ahí está, Presidenta, también ya por último, como le dije, hay mucha gente que la quiere, también una empresa. Ahora, por ahí están las encuestas. Sí. Ahí, para no meternos en… No, y lo vemos, como le comentaba ahorita, ya hay ataques hacia las posibles candidatas o candidatos. No, pero digo por partidos políticos, son públicas. Presidenta, como le comentaba, también hay mucha gente en Chihuahua que la quiere. Una de ellas es una empresa que ahorita está solicitando su ayuda. Traemos la carpeta para entregársela. Ellos con mucho gusto ayudaron a expensionados y a jubilados de una de las instituciones federales, pero la situación se agravó bastante por préstamos para poder dar las atenciones médicas. De hecho, estaban dando hasta 100 servicios diarios, pero ellos lo hicieron con bastante gusto y me pidieron que le trajéramos la carpeta por si les puede apoyar, porque están en riesgo ahí de embargo, y también le mandaron decir que fue un gusto atenderles y que cuenta con ellos para… Pues en la medida de lo posible con muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos. Ya cerramos. Muchas gracias. Para mañana. Sale pues. Gracias, buen día a todas y a todos. Perdón, Mujeres en la Historia, Noemí, adelante. Permiso, Presidenta. Es de las secciones más pedidas en la mañanera ya. Muy buenos días a todas y a todos. Con permiso, Presidenta. Sin duda, las fotografías de la Revolución Mexicana forman parte de nuestra memoria histórica. La Revolución Mexicana fue ampliamente retratada. Tenemos, por ejemplo, todas las fotografías de la decena trágica de Sabino Osuna. Sin duda, muchos fotógrafos y fotoperiodistas de la época pues estuvieron en el día a día tratando de retratar las batallas, a las y los protagonistas, la vida diaria. Antonio Garduño, por ejemplo, también muy importante en cuanto a los retratos de Emiliano Zapata, obras también, fotografías planeadas, como el caso de las del Centauro del Norte, donde ya había una amplia solicitud de la industria cinematográfica, fotográfica, el día a día, gran parte pues de la Fototeca Nacional que resguarda, les decía yo, nuestra memoria histórica. Esta, por ejemplo, muy importante, de Jerónimo Hernández, sobre nuestro imaginario de las Adelitas. Sin duda, la fotografía en la Revolución Mexicana pues forma parte de nuestro acervo, pero pues difícilmente nos preguntamos quiénes estaban del otro lado del lente, quién eran estos fotógrafos, qué pensaban, qué dimensionaban, qué otra cosa veían alrededor de estas escenas, de estas postales. Y el día de hoy queremos recuperar no solamente a Víctor
Casasola o a Jerónimo Hernández o Antonio Garduño. Queremos hablar acerca de la primera fotógrafa de la Revolución Mexicana, que también forma parte de toda esta memoria que tenemos sobre este proceso histórico. Así es que quiero presentarles la historia de Sara Castrejón. El 26 de abril de 1911, un contingente de maderistas tomó la plaza de Teloloapan, Guerrero, un importante pueblo por el que transitaban las mercancías entre Tierra Caliente e Iguala. El registro fotográfico de ese levantamiento maderista y de sus protagonistas lo realizó Sara Castrejón, la primera mujer fotógrafa de la Revolución Mexicana. Ante uno de los telones de fondo de la casa estudio de Sara Castrejón, la coronela Amparo Salgado, combatiente maderista, miró fijamente a la cámara. Su retrato es uno de los primeros registros visuales de una mujer revolucionaria. Sara Castrejón nació el 16 de agosto de 1888 en Teloloapan. Cuando tenía 18 años, migró a la Ciudad de México, donde aprendió fotografía, un oficio que en esa época era principalmente ejercido por hombres. En 1908, ya de regreso en su tierra natal, instaló un gabinete fotográfico en su casa. La asistía su hermana Dorotea, quien, entre otras cosas, pintaba los telones de fondo. Además de trabajar en la fotografía de estudio, Sara Castrejón tuvo la inquietud de hacer fotografía documental. Retrató paisajes, arquitectura, gente y la vida cotidiana de Teloloapan, lo que también fue innovador para la época. Durante la Revolución, Sara Castrejón documentó no solo la insurrección maderista, también tomó fotografías de los integrantes de contingentes zapatistas y antihuertistas, de la capitana Carmen Robles, la costeña, y de todos los bandos revolucionarios que pasaron por Teloloapan, documentando diversas etapas de la lucha armada durante la Revolución Mexicana. Sara fotografió incluso, por solicitud de familiares o de los mismos oficiales federales, algunos de los fusilamientos. Tras el fin de la Revolución, Sara Castrejón continuó con su trabajo fotográfico, documentando las transformaciones que vivió su pueblo natal, como la construcción del tramo carretero entre Teloloapan e Iguala. También tuvo la oportunidad de retratar en 1937 al presidente Lázaro Cárdenas en su estudio, con quien ella misma se retrató. Sara y su hermana Dorotea fueron además dueñas del único cine que había en Teloloapan. A finales de la década de 1940, se trasladó a Izcateopan, otro pueblo de Guerrero, donde capturó imágenes que se convirtieron en uno de los principales testimonios gráficos del supuesto hallazgo de los restos del Tlatoani mexica Cuauhtémoc, en una exploración dirigida por Eulalia Guzmán. Sara Castrejón murió el 4 de noviembre de 1962, dejando un extraordinario registro fotográfico de 600 imágenes, incluidas unas 200 de Teloloapan, que dan cuenta del transcurrir de diversos momentos históricos de nuestro país desde una mirada descentralizada. Así es, mientras en el momento muchas de las fotografías eran postales o se vendían, o también hubo un turismo fotográfico en cuanto a la Revolución Mexicana, Sara se dedicó a capturar el día a día, la vida cotidiana, dejó de ser una fotografía del espectáculo para retratar lo que le acontecía a miles de mexicanos y de mexicanas en ese proceso histórico, y bueno, ella con toda su obra pues también forma parte de la memoria histórica de nuestro país, y es una invitación para conocer también las fotografías de Sara Castrejón. Que tengan muy buen día. Gracias, buenos días a todas y a todos.